Buenas tardes. Hoy nos encontramos aquí reunidos para rendir homenaje a un hombre, Hippolyte Nadal y Mayol, y los 100 años de su voz en la revista Ressurgiment. Ressurgiment, esta revista editada en catalán en el exilio, en Argentina, y es la revista en catalán de mayor difusión y de mayor duración en toda la historia de Cataluña. Son 56 años ininterrumpidos de edición de Ressurgiment, desde 1916 hasta 1972. En Shakespeare, en su obra Hamlet, Hamlet hace un famoso soliloquio en el cual dice: "To be or not to be, that is the question, whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or take arms against a sea of troubles and by imposing end them." Es decir, ¿qué es mejor? ¿Sufrir? ¿Aguantar las incrudezas del destino? ¿O llevar a cabo la acción, tomar armas y, al hacerlo, combatir aquello que nos oprime? De esta frase es lo que ha regido en la obra de Nadal. Tomar armas, levantarse con su voz de independencia, levantar todas las voces europeas del momento y americanas contra las dictaduras que regían los países europeos, dictaduras de la Primera Guerra y de la Segunda Guerra mundiales. Y eso va a regir la obra de Nadal en Ressurgiment. Nadal nace en Port de la Selva en 1891. Port de la Selva, en la comarca de Girona, al noreste de España, es un pueblito de pescadores, muy humilde, de padres que se dedicaban a la pesca y también a la agricultura. Cuando no se podía ir a pescar, se iba en barca. Cuando no se podía ir a pescar en barca, se iba a la viña y se recolectaban los frutos de la viña o de los olivares. En ese entorno, él acude a la escuela, hace su escuela primaria, que era dictada en catalán, y surge su amor a la escritura, el amor a escribir en lengua catalana. Sucede que su maestro lo incentiva al niño para participar en un concurso de literatura en la ciudad de Figueras, y van todos los niños de la comarca de Girona, con gran esfuerzo de sus padres, porque era una actividad que involucraba tener que tomar un tren para ir a esa ciudad, y eran muy pobres. Entonces van a esa ciudad y Nadal, el niño del pequeño pueblo de Port de la Selva, gana el primer premio. Y esto fue un gran incentivo para Nadal, que le abrió las puertas al mundo de la escritura ya de manera más formal. Entonces el maestro le dice, y esto estamos ya alrededor de los años 1900, principios del siglo, le dice a Nadal que si él quería dedicarse a la escritura iba a tener que aprender un oficio que le permitiera sufragar los gastos de la escritura, ya que su familia no iba a poder hacerlo. Entonces él decide en 1900 marchar a Barcelona y aprender el oficio de sastre. Entonces deja a su familia, su madre, su hermano, sus sobrinos, y parte hacia la ciudad de Barcelona. Estando en Barcelona y ya habiendo aprendido el oficio de sastre, la España intervencionista interviene en Marruecos, y en esa época hay un general que se llamaba Primo de Rivera, que envía a los catalanes al frente de guerra, y los catalanes mueren de a cientos en el frente de guerra contra los marroquíes. Nadal decide que eso él no lo quiere hacer, ya tiene 18 años, tiene la cabeza muy clara y sus convicciones muy firmes, y
decide exiliarse, para lo cual ve las posibilidades que da América. Entre Cuba, Argentina, México, decide que Argentina será un buen país para exiliarse, ya que se lo consideraba el granero del mundo, era muy floreciente toda la industria en Argentina, y tiene ciertas conexiones catalanas que se habían ido, pero recordemos, Nadal en 1912 solo tiene 18 años, y su padre consigue reunir una cierta cantidad de dinero para que él parta del puerto de Barcelona de incógnito en tercera clase, dejando su pueblo natal, Port de la Selva, un pueblito de pescadores, como decíamos, muy humilde pero bellísimo, un paisaje de mar y montaña. Nadal parte en el barco Patricio de Zaratustegui en 1912, llega a Buenos Aires y se dirige al Hotel de los Inmigrantes. Se lo conoce como Hotel de los Inmigrantes, era un sitio de cuarentena donde llegaban todos los inmigrantes de Europa y del mundo, tenían que permanecer allí hasta que le dieran el visado para poder entrar en territorio argentino. Nadal ahí declara que es catalán y que no es español. Y entonces, cuando él reside en la casa de unos conocidos en el norte de Buenos Aires, no bien en la capital, se entera por familiares con los cuales tiene correspondencia que lo han declarado prófugo, porque él justamente se va para no participar en una guerra. Entonces desierta de las filas y en su pueblo natal lo declaran mozo prófugo. Pasan unos años, él empieza a colaborar en periódicos sudamericanos, uno de ellos es La Nación, que es un famoso diario argentino, y en 1916 decide plasmar sus ideales políticos, culturales y de amor a la patria, de amor a Cataluña, en una revista que llamará Resurgiment, que es el resurgimiento de la nación catalana. Él lo hace conjuntamente con 3 amigos catalanes, y los cuales 2 o 3 años después ya no participarán en la dirección de la revista, Nadal quedándose solo y teniendo que sufragar todos los gastos de su escritura de su bolsillo. Prácticamente quedó, como diríamos en Argentina, en Pampi la Vía, pero gracias a los colaboradores que tenía en todo el mundo, Nadal puede publicar esa revista de tirada mensual. Y además se dedica a escribir un libro de cuentos, y se lo dedica a su padre que dejó en Port de la Selva, cuentos sobre el mar, cuentos anecdóticos que recuerdan su infancia, su adolescencia, llamado Algas, prosas salobres. En esa época Nadal vuelve a encontrarse con un amor que había conocido en Barcelona, María. Se reencuentran en Buenos Aires por 2 vías diferentes. Nadal de Barcelona solo, y María había venido con sus padres. Se enamoran en Buenos Aires y deciden casarse en el año 1920. María va a ser el soporte de toda su vida de escritura. María se dedica a los hijos, tienen 4 hijos en Buenos Aires a los cuales Nadal le puede dar una buena educación. Todos acuden a las escuelas públicas y luego a las universidades argentinas, y gracias a su oficio de sastre, Nadal puede solventar tanto la familia como la escritura. Resurgiment, la publicación va a ser ininterrumpida desde 1916 a 1972. Las páginas eran de una calidad extraordinaria, de papel satinado, de alta impresión y alta definición. Para ello
él contaba con la colaboración de grandes dibujantes, los cuales hacían portadas en exclusiva para Resurgiment en tinta china, y él plasmaba todo un año con la misma portada, es decir, las 12 publicaciones, cada una mensual, iban a tener la misma portada durante un año. Él publica también otros escritos, que son pequeños relatos en contra de las dictaduras europeas, y continuamente su labor de escritor va paralelamente con el oficio de sastre. Se levantaba a las 5 de la mañana, terminando a las 10, 11 de la mañana, haciendo una breve pausa para luego dedicarse a la escritura hasta última hora de la tarde. Nadal también pasea con sus hijos por las calles de Buenos Aires, se dedica mucho a su escritura, pero también consigue ciertos espacios en su vida para pasear con sus hijos, ir al puerto de Buenos Aires. Recibe personalidades que lo consideran como embajador de Cataluña en Buenos Aires, entonces él hace de anfitrión, y una de esas personalidades era un gran amigo de él, que era el futuro presidente de la Generalitat de Cataluña, Francesc Macià. Nadal le da todo su apoyo y hacen una convocatoria mundial de apoyo a Macià para declarar la República Catalana en 1931. Macià entonces vuelve a Cataluña, declara la República Catalana, y es entonces cuando Nadal decide que quiere volver para ver esta gesta histórica que es la Cataluña independiente con la cual él había soñado tanto. Lo reciben con todas las loas en el puerto de Barcelona, que eran grandes, eran colaboradores de él, pero aparte grandes pensadores de la época en contra de las dictaduras. Y Nadal, aparte de estar en Barcelona, va a su pueblo natal, se reencuentra con sus montañas, sus dólmens, visita a su familia, va a pescar en barca, se va a dar la vuelta por el Cap de Creus, que él había conocía cada uno de esos rincones desde pequeño, de ir con su padre en barca. Y mientras él hace todas estas cosas, interviene el gobierno central, se desestabiliza el gobierno catalán, y él entonces ve que ya no va a poder volver a Cataluña porque él era mozo prófugo, no podía quedarse en territorio español porque lo iban a fusilar, como pasó años después con Luis Companys. Entonces él decide marcharse a Buenos Aires para no volver nunca más a Cataluña y seguir con la publicación de su revista desde su redacción en Pergamino 222, que era su casa, hasta 1972, cuando él voluntariamente informa en la editorial de la revista que él ya no tiene, ya padecía de Alzheimer, no está con toda la plenitud como para poder hacer esto, y decide terminar con el último número de la revista. Nadal, en medio de todas las publicaciones, encuentra tiempo para presidir los Juegos Florales de la lengua catalana que se hacían en Buenos Aires y muchas ciudades de América, en Nueva York, en La Habana, en Santiago de Chile, en Mendoza, Argentina. Él preside los Juegos del año 1952, en los cuales dan premios a autores de lengua catalana en el exilio. También muy importante fue como difusión cultural las sardanas que se bailaban en los bosques de Palermo, en Buenos Aires y en toda Latinoamérica también, es decir, la cultura catalana reflejada en muchos sitios de Buenos Aires. Nadal, una de sus aficiones era
como agricultor, por ese amor a la tierra que le tenía de su patria, podar la parra del jardín. Entonces, a sus 80 años seguía podando la parra del jardín de su casa. Recibió la visita de colaboradores, gente de todo el mundo. En este caso vemos una fotografía de unos amigos de él de México que lo visitaron en los años 60. Era un gran anfitrión y le gustaba siempre agasajar a la gente con arroz a la catalana. Gran cocinera era María, entonces cocinaba unas fantásticas paellas que le decimos arroz a la catalana y unas cremas de postres, crema catalana, que son muy conocidas en todo el mundo. Nos vamos con la última imagen de él, delante de su máquina de escribir eléctrica, ya en los años 70. Un amigo de él y colaborador, Jordi Arbonès, que era intérprete también y traductor, un gran traductor del inglés al catalán, también exiliado en Argentina. La edición número 40 de su revista le hacen un gran homenaje en Buenos Aires y uno de los artículos que publica Arbonès, Jordi Arbonès, lo menciona a Nadal como el guerrer de la pluma. El guerrero de la pluma, es decir, el que batalla para conseguir que su voz sea conocida, la voz que será representativa de las libertades, no solo catalanas, sino de las libertades de la humanidad, de las libertades contra la opresión de los grandes dictadores. En su época fue Primo de Rivera, pero luego en su revista plasma la lucha contra Franco, que fue el segundo gran dictador en España. Y así terminamos con una muestra que se hizo en Port de la Selva de todas las portadas de Resurgiment a lo largo de estos 56 años, las 56 portadas de Resurgiment hechas por grandes artistas, dibujantes de la época, tanto argentinos como catalanes, que hoy en día son incunables. Pertenecen entonces todo esto y los artículos que él publicó de cultura en su revista constituyen el corpus monumental que hoy queremos rendirle homenaje en esta presentación con los 100 años de la voz de Resurgiment en Cataluña y en América. Muchas gracias.